El tema de hoy, mi hermano, se llama Ciudadanos del Cielo. ¿Es usted ciudadano del cielo, mi hermano? Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto y qué es lo que Dios nos quiere hablar. Para comenzar, mis hermanos, quiero dar una breve ilustración del tema. Ciudadanos del cielo. Mire, mi hermano, cuando yo tenía aproximadamente 15 años, ya pasaba los 15, yo estaba cursando la preparatoria. Recién había ingresado a la preparatoria y en ese entonces yo practicaba un deporte, se llama bádminton. Tenía ya alrededor de 6, 7 años practicándolo y bueno, mi vida estaba dedicada a eso. Yo entrenaba en las mañanas, en las tardes, fines de semana, ¿verdad? Yo estaba dedicado a eso, me perdía de fiestas, amigos. Yo estaba en lo del deporte. A lo largo de este tiempo, pues yo fui a bastantes competencias. Algunas ganaba, otras perdía, algunas pues me iba bien, algunas no tan bien. Y eso me llevó a que yo empecé a formar parte de la selección de Jalisco. Conforme pasó el tiempo, pues empecé a formar parte de la selección de México y representaba a nuestro país en algunas competencias internacionales. Y pues realmente pues mi vida era eso, aunque yo estudiaba la preparatoria, pero mi mente siempre estaba en el deporte, ¿verdad? Solo iba por cumplir a la escuela. En ese momento, cuando yo tenía 15 años, el gobierno federal hizo una iniciativa, quiso reunir a algunos de los mejores deportistas en un solo lugar y les daba escuela, doctores, médicos, nutriólogos, psicólogos, alimento, hospedaje y todo de muy buena calidad, los mejores entrenadores, los mejores gimnasios, becas. Y trataba de concentrar a los mejores deportistas en un solo lugar. Esta iniciativa se llamó CENAR, un centro para deportistas, ¿verdad? En una competencia en la que yo participé, me contactaron, me seleccionaron, me invitaron. Implicaba trasladarse al DF, allá estaba esta iniciativa. Allá estudiaría, viviría, me darían algunas becas, algún patrocinio. La verdad es que sonaba muy bien. Yo, la verdad, ni siquiera lo pensé. En cuanto me invitaron, mi mente estaba así. Me acuerdo que me dijeron, platícalo con tus padres, aquí está nuestro número para cualquier cosa, pueden ir a visitarnos, mira ahí estas referencias. Yo no estaba escuchando, yo solo me estaba visualizando ya en otro lugar. Entonces hablé con mis papás, aunque tenían muchas reservas, pues me dejaron ir, ellos me llevaron. Y como yo les dije, pues yo estaba cursando el primer semestre de preparatoria. Faltaban, me acuerdo, 3 meses para terminar el semestre. Podríamos decir que estábamos como a la mitad. Yo estaba tan emocionado, mi hermano, que comencé a restarle importancia a la escuela. No me importaba mucho, mi enfoque era el deporte, pero comencé a restarle menos importancia. Solo pensaba en irme, en entrenar. Yo ya me veía en otro lado. Cuando llegó el tiempo de irme, saqué mis papeles de la escuela, me acuerdo, y me llevé una sorpresa de que había tronado un par de materias. Y me hice de la vista gorda, no le dije a mis papás y me fui, me llevaron para allá. Cuando llegué al lugar donde me convocaron, me recibieron, todo muy padre, yo estaba soñadísimo. Y a la semana, cuando yo presenté mis papeles, yo ya estaba viviendo ahí, ya me habían hospedado todo, y a la semana, revisando ellos mis papeles, me dijeron que por mi situación académica me dieron 2 opciones. Una era regresarme a Guadalajara, regularizarme en lo académico, o perder el semestre y comenzar de nuevo. Pedí una semana para ir a resolver las cosas a Guadalajara, y cuando regresé, no solo había reprobado ya estas materias, sino que ya me habían dado de baja de la escuela. Me habían aplicado el artículo 35. Ni hablar de los regaños que me tocaron por mis papás. Y yo, mi hermano, ya me estaba soñando en aquel lugar que perdí el enfoque de lo que tenía que hacer. Me imaginaba ya con mis playeras, con mis becas, qué iba a hacer, qué no iba a hacer, todos los premios, mis patrocinios. Y descuidé. Todo este sentimiento de pensar que yo ya estaba en otro lugar, eché a perder el tiempo que me quedaba antes de irme. Y Dios trajo a mi mente esta anécdota y la puse de manera de introducción porque tiene que ver con el tema que nos toca el día de hoy, que se llama Ciudadanos
del cielo, ¿verdad? Usted y yo, mi hermano, al haber recibido a nuestro Señor, pues dice la Escritura que ya somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante conforme a la Escritura. Y a veces perdemos el enfoque, que todavía tenemos responsabilidades aquí en la tierra. Todos mis hermanos hemos imaginado cómo sería estar ahí, ¿no? En el reino de los cielos, en el cielo con Dios. ¿Cómo serán las cosas? ¿Qué estaremos haciendo? Filipenses 3:20 dice así, mi hermano, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta es nuestra esperanza, mi hermano, que un día ya estaremos con Cristo en el cielo, como ciudadanos del reino de los cielos. Por su parte, en Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, estos dos pasajes que vimos son promesas, unas hermosas promesas que nos hacen afianzarnos a esta esperanza que tenemos en nuestro Señor. La culminación de la obra de Jesús en la cruz, cuando estemos ahí con Él, con su iglesia, ¿verdad? Él estará con su iglesia. Así que mi hermano, mi hermana, si tú has creído en Cristo, has puesto tu confianza y tu fe en Dios por medio del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesús, nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. En Dios, mi hermano, cabe resaltar que no existe el tiempo. El tiempo nos fue dado a nosotros como raza humana para ponernos límites. Nosotros somos seres finitos. Así que el pasado, el presente, el futuro, pues están en manos de Dios. Para Dios son la misma cosa, ¿verdad? Una vez que hemos recibido la salvación, pues Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales junto con Él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que esperar a que ese tiempo se cumpla. Mientras tanto, pues tenemos que trabajar aquí en la tierra. Y esto, mi hermano, en la omnisciencia de Dios, pues como ya vimos, ya somos ciudadanos del reino de los cielos, pero hasta que venga Cristo por nosotros, pues también, mi hermano, somos ciudadanos aquí. El tema es ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos del cielo, pero usted y yo, hermano, somos ciudadanos también aquí en la tierra. Hasta entonces, hasta que venga nuestro Señor, o ya sea que Él venga por nosotros o nosotros vayamos con Él, debemos cumplir con los parámetros de Jesús, lo que Él espera de nosotros, la misión que nos dejó a todos sus discípulos, a usted y a mí. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros como ciudadanos aquí en la tierra, mi hermano? ¿Qué cree usted que espera Cristo de nosotros? ¿Que seamos rebeldes, anarquistas, orgullosos u obedientes? ¿Usted qué cree que es lo que Cristo espera de nosotros? No hace falta más que leer la Escritura para ver el comportamiento que Jesús tuvo ante las autoridades civiles, ¿verdad? Inclusive ante la autoridad del Padre, ante la autoridad de sus padres terrenales, de las autoridades civiles, ¿verdad? Obviamente Cristo no espera algo diferente de nosotros. Tenemos que ir en esta misma línea de Jesús. Y antes de seguir con esto, mi hermano, quiero que veamos un breve repaso de nuestras últimas clases, de nuestro estudio, para estar en sintonía de qué es lo que hemos estado venido hablando. El apóstol Pablo sigue dando a conocer lo que el Evangelio produce en el creyente verdadero, mi hermano. Eso se refiere está hablando el apóstol Pablo de las evidencias de algo que ya somos. Es decir, el hacer todas las cosas prácticas que hemos visto en nuestro estudio de Romanos no nos hace cristianos, mi hermano. Sino el ser cristianos naturalmente, el que seamos cristianos por naturalidad, comenzamos a dar estos frutos de los que el apóstol Pablo nos viene hablando. Y con el paso del tiempo, mi hermano, tiene que mejorar. Tenemos que ir paso a paso, madurando, creciendo, fortaleciéndonos, ¿verdad?
Así que el mismo cristiano que yo era hace un año, hace 6 meses y me acabo de convertir, hace 5 años y ya llevo un tiempo, hace 10 años, pues no debe de ser el mismo cristiano que yo soy el día de hoy. La calidad del cristiano, lo que Dios esperaría de mí, sería mayor. Como yo le comenté hace un momento, ¿verdad? Dios pone todos los medios porque está interesado en que crezcamos, en que le sigamos fielmente a Él. Pone dones en los hombres, pone líderes, pone pastores, pone una iglesia, la iglesia la acondiciona con todo el equipo, ¿verdad? Estas transmisiones, pues Dios dotó este espacio, Dios proveyó de estos instrumentos que de repente nos fallan, pero Dios los proveyó para la edificación de su propia iglesia. Así es que Él está interesado en nuestra madurez, en que crezcamos. Y entonces pues nosotros tenemos que ir mejorando día a día en una respuesta a Dios. Recordando un poco de nuestros últimos estudios que implican esta vida práctica que nace o que comienza una vez que creímos, que son el resultado. En el capítulo 12, Pablo pues nos dice que nuestra vida debe de ser una ofrenda a Dios, un sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que no se amolda al mundo, que no se adecúa al mundo natural, al mundo terrenal, sino que al ir comprendiendo la vida espiritual paso a paso, iremos probando cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y qué encontramos? Que la voluntad de Dios para nosotros es buena, busca nuestro bien. Luego de eso, el apóstol Pablo, más adelante, nos dice que seamos cuerdos, que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, que Dios reparte diferentes habilidades, pero que no son para gloriarnos de ellas, sino que son para el servicio de los demás, de la iglesia de Cristo. Y la semana pasada, si usted recuerda y tomó apuntes, mi hermano, recordar que vimos algunos puntos de la manera que debemos de comportarnos con nuestro prójimo, amarnos los unos a los otros, ¿lo recuerdan? E incluso el apóstol Pablo nos exhorta a amar inclusive a nuestros enemigos, no pagar mal con mal. El esforzarnos para estar bien con los demás, si depende de nosotros, claro está. Y este es un llamado, mi hermano. Y hoy nos corresponde el capítulo 13 de Romanos. Vamos a ver todo el pasaje de Romanos 13, 1 hasta el 14. Y este tema, mi hermano, es muy interesante. Y si entendemos y hacemos caso de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, nos va a ir muy bien en esta tierra. Estaremos en un equilibrio que muchas veces podemos perder y de repente andamos errantes, como que no tenemos entendimiento de las cosas. Pero Dios quiere que entendamos esto. El tema de Dios para el día de hoy, el tema que nos corresponde al día de hoy, trata sobre la autoridad. Vayamos a Romanos 13, vamos a leer del 1 al 7. Sígame ahí con su vista, por favor. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno entonces y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino por la razón de nuestra conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y por último el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. El apóstol Pablo se da la tarea de enseñarle a los cristianos en Roma cuál es la actitud y la manera de comportarse en cuanto a la autoridad.
Pues como cada uno de nosotros, cuando recibimos el Evangelio, pues todo es nuevo, ¿verdad? Dios quita el velo de nuestros ojos y hay muchas cosas que no entendemos y las cosas son nuevas. No sabemos bien cómo son las cosas y Dios nos va llevando, nos va metiendo en un orden, en un equilibrio, en un entendimiento perfecto de cada cosa. Y esto tiene un fin, mi hermano. Tiene como fin representarlo bien en esta tierra, mi hermano. Así es que tú, mi hermano, eres un representante de Dios aquí en la tierra, pero como representantes pues no estamos solos. Él está ahí enseñándonos cómo deben de ser las cosas. Recordemos que en este entonces, del contexto donde se escribe, donde el apóstol Pablo escribe esto a los cristianos en Roma, pues vivían bajo el imperio romano. Ellos estaban bajo la autoridad del imperio, que a su vez sí les permitía seguir con sus ritos, con sus costumbres, les permitían practicar su religión, pero pues no dejaban de estar bajo un régimen de autoridad del régimen romano. Los principales sacerdotes, fariseos, escribas, avanzaban continuamente a pasos agigantados a diluir la fe verdadera, mi hermano, para cambiarla por tradiciones que perdían cada vez más el sentido. Buscaban congraciarse con los romanos, buscaban favor y posición, y lo lograban. El pueblo judío en ese entonces era un pueblo muy próspero en todo sentido. Era un pueblo rico, ¿verdad? Que tenía posiciones delante de los romanos, que eran respetados. Y eso era porque buscaban congraciarse. Estaban bajo la autoridad de los romanos, pero en esa autoridad ellos buscaban no solo respetarla, sino que buscaban un beneficio que estaba fuera de lo que Dios les había encomendado o de lo que Dios establecía de principio para la autoridad. Y bueno, este pueblo, estos sacerdotes, pues empezaron a desviarse un poco. Pero como nos dice la Escritura, y hemos estudiado ya, Dios siempre tiene un remanente fiel, que le busca de todo su corazón y que está dispuesto a seguirle pagando el precio, ¿verdad? Como usted y como yo. ¿Sí es cierto, mi hermano? ¿Sí estamos dispuestos a pagar el precio? Espero que todos digamos amén. Esta carta a los romanos se escribe aproximadamente en el año 57 y 58 después de Cristo. En este tiempo había un grupo que se conocía como los celotes, un grupo guerrillero de ese tiempo que siempre estaba incitando a los judíos a que se levantaran contra la esclavitud, que no siguieran la autoridad, que fueran anarquistas. El contexto pues no era donde el apóstol Pablo nos dice esto, pues no era el idóneo, ¿verdad? No era como el día de hoy. Era hasta cierto punto hostil. Estos celotes inventaban supuestamente verdaderos mesías que ellos implementaban para tratar de una manera o con lenguaje religioso tratar de persuadir a los judíos, inclusive a los cristianos que vivían en Roma, para que se levantaran en contra de Roma, faltando así a la autoridad. Brevemente, es más o menos un contexto que se vivía en aquel tiempo. El apóstol Pablo oportunamente habla de estas cosas en cuanto al orden y el respeto a la autoridad. En aquellos tiempos las cosas eran muy diferentes, eran difíciles. Sin embargo, encontramos que al día de hoy también Dios nos enseña acerca de estos pasajes, porque no es exclusivo esto de una época, un acontecimiento, sino que la rebelión en contra de la autoridad es algo que tiene que ver con el corazón humano, mi hermano. Ahí se maquila y todos, mi hermano, batallamos en esta área. Todos batallamos en cuanto a la autoridad. Y leamos nuevamente el versículo 1 y 2.
Sígame ahí, dice, sométase toda persona a, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Estos pasajes, mi hermano, en cuanto a autoridad se refieren, nos hablan de un gobierno terrenal, un gobierno civil. Nos da principio que debimos aplicar en cualquier ámbito de autoridad que se nos presente. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos una autoridad superior. ¿Cuál es esa autoridad superior, mi hermano? Como cristianos, pues nuestra autoridad superior es Dios. Pero también, mi hermano, vivimos dentro de una familia, dentro de un hogar, en la cual hay autoridad. La autoridad para los hijos son los padres. Y los padres como matrimonio, el uno al otro se sujetan bajo los lineamientos de Dios. El hombre ciertamente tiene una posición de autoridad en el matrimonio, pero dice la Escritura que estemos sujetos ambos en conjunto, en sincronía para cumplir los propósitos de Dios en el matrimonio. Pero también vivimos en una sociedad, mi hermano, donde hay autoridades como el presidente, gobernadores, figuras que están para guardar el orden y ven por el bienestar. Asimismo, también somos partícipes de una iglesia, una congregación. Ahí tenemos pastores, líderes, que Dios pone para un buen funcionamiento. Y usted y yo, mi hermano, como cristianos, somos los primeros, mi hermano, que debemos estar sujetos a la autoridad en todas sus formas. Tanto en la casa, tanto en la sociedad, en el trabajo, en la congregación. Debemos de ser ejemplo en estas áreas, mi hermano. El apóstol Pablo, recordemos que está hablando a los cristianos en Roma. Entonces, esto nos da idea que el apóstol Pablo está apuntalando a que nosotros como cristianos debemos ser ejemplo en obediencia, en sujeción a las autoridades. Se refiere especialmente a los creyentes. Y esto, mi hermano, es el estar sujeto a las autoridades no es más que, como vimos al principio, una evidencia de un nacimiento de nuevo. ¿Qué tal suena, mi hermano? Póngase a pensar, escúcheme bien. Cristianos anarquistas, ¿qué tal suena? Como que es paradójico, ¿verdad? Un cristiano que dice sujetarse a Dios, pero no se sujeta a sus padres. Un cristiano que dice sujetarse a Dios y que ama a Dios y levanta las manos y dice, Señor, yo te amo, yo te obedezco, y andas por las calles con tu carro con el pescadito cristiano y arriba la calcomanía que dice, fuera Alfaro. Es paradójico, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere llevar a que tengamos un entendimiento de estas cosas. Y esto, mi hermano, sí sucede que como cristianos somos muy rebeldes ante las autoridades. Nos oponemos a las autoridades que Dios establece porque creemos que nosotros tenemos más derecho por ser cristianos o que nosotros estamos en otro nivel, ¿verdad? Nos metemos en cuestiones que no tenemos que meternos. Posiblemente por ignorancia de estos temas, mi hermano, o simplemente porque no quieren entender. Y ahí podemos inclusive llegar a dudar, nosotros que sí lo vemos, que vemos a los cristianos rebeldes o anarquistas, podemos inclusive llegar a dudar que han creído verdaderamente en el Evangelio, pero eso se lo dejamos a Dios. Eso no nos compete a nosotros, pero sí podemos dar testimonio que pues viven en alguna rebeldía, que en cuanto a su casa no se sujetan. Como varón sí quiere ejercer autoridad sobre su esposa, sobre sus hijos, pero no en una sincronía con lo que Dios dice, ¿verdad? No siendo autoridad, sino casi siendo azote, que está puesto para que los demás le sirvan. Parece que su familia está puesta para que todo funcione para beneficio para él.
Y en sociedad, mi hermano, cristianos que son rebeldes, que transean inclusive, o que ofenden a las autoridades. Dicen, no, es que los policías son bien corruptos y por eso yo no les hago caso. No, es que los tránsitos son así, así, así. No, es que el gobierno, todo lo que está haciendo es injusto. Y ahí andan en las marchas con sus pancartas, haciendo destrozos ahí, pintando y que fuera tal y que mejor pongan a y que no es así. No tiene nada que ver con el cristianismo, mi hermano. Por eso explicamos un poquito acerca del contexto donde Pablo escribe esta carta. Era más difícil que ahora. Ahora las cosas están funcionando en un orden, aunque ciertamente el gobierno natural pues es corrupto, porque eso viene del corazón humano. Ningún gobierno establecido es perfecto, el único gobierno perfecto es el de Dios. Dios, mi hermano, como ya vimos, es el autor de establecer el gobierno humano. Él fue y es quien da autoridad para juzgar asuntos, para proteger al mismo hombre, pero también para castigar al culpable, al criminal. Imagínate que Dios no haya establecido esta autoridad. Sería como una anarquía. Imagínate que no hubiera leyes civiles, que no hubiera autoridad en un matrimonio, no hubiera una orden en la iglesia. Sería como una anarquía. Seguramente ya ni existiríamos como sociedad. Cada quien haría lo que bien le pareciera. Imagínese, hermano, que cada quien hagamos lo que nos parece, con un corazón lleno de maldad, de pecado. Pues imagínese. Imagínese la contradicción, mi hermano, de lo que el apóstol Pablo nos está hablando con cristianos que salen a, según ellos, a hablar mal de las autoridades, a tratar de quitar a uno, poner a otro, a levantarse y hacen desorden en la sociedad. Mi hermano, esto es vergonzoso, es muy vergonzoso. No existe, mi hermano, póngame atención, no existe ningún gobierno que Dios no haya establecido. Todo gobierno terrenal trabaja bajo el permiso de Dios. Eso no quiere decir, mi hermano, es el otro extremo, que Dios apruebe todo lo que hacen. Dios no aprueba la corrupción, la tiranía, la violencia, el abuso. De la misma manera, las acciones del gobierno, las acciones que el gobierno hagan, ya sean buenos o malos o muy malos, eso no quiere decir ni altera que Dios sea el que da esa autoridad. Todos nosotros como creyentes, mis hermanos, debemos vivir en armonía con los gobiernos que Dios establece. Ya sea que vivamos aquí en México, en Estados Unidos, en China, en Rusia, sea cual sea el régimen monárquico, comunista, socialista, debemos vivir en armonía. Cabe mencionar en cuanto a esto que no importa que vivamos dentro de una familia que es creyente o no, debemos respetar la autoridad de si mi esposa o mi esposo no es creyente, de si creo que mi líder o pastor no es bueno, o yo soy mejor, o él es mejor, o hay otros mejor, de que las leyes o gobiernos sean buenos o no, injustas o no, nosotros debemos de sujetarnos. Toda figura de gobierno, ya sea en casa, en la iglesia o en la sociedad, está formado por personas como tú y como yo, mi hermano. Seres imperfectos, que nos equivocamos, no podemos esperar la perfección, a menos que tú, mi hermano, puedas decir que eres perfecto. Al criticar al gobierno, al criticar a la autoridad en la iglesia, al pastor, entonces tú estás diciendo que tú lo puedes hacer mejor. ¿Estás diciendo entonces que tú sí eres perfecto y ellos no? Entonces, mi hermano, ahí le vamos a batallar, porque debemos entender que ningún hombre es perfecto. El único gobierno perfecto es el de Dios, mi hermano, porque Él es perfecto. Y ya vimos
acerca del contexto en el que el apóstol Pablo escribió esta carta, días inclusive que se fueron tornando negros bajo el imperio de Nerón, ¿verdad? Todos hemos escuchado los comentarios de cómo tomaba a los cristianos, los sumergía en brea para alumbrar los pasillos de sus fortalezas, inclusive de sus fiestas, de sus reuniones, de sus orgías. Algunos historiadores, eruditos, estudiosos, dicen que llegaban a coserles piel de animales a los cristianos, pieles frescas, y los echaban a los perros salvajes para que se los comieran, para que los devoraran vivos. Y este acontecimiento, hermano, tantos acontecimientos de tiranía, nos da autoridad, nos da derecho de rebelarnos a la autoridad, ni mucho menos a unirnos a intento de derrocarlos, porque estaríamos en contra de lo que Dios estableció. Así que, mi hermano, si tú eres de los que traes tu calcomanía de fuera tal gobernador y fuera el presidente, quítelo, mi hermano, porque es vergonzoso. No es lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de ser ejemplo. Y en todo esto, mi hermano, hay un cerco de protección, hay límites en toda la autoridad. Toda la autoridad tiene límites. Un cristiano no está obligado a obedecer si el gobierno le manda pecar o ser desleal con su fe. Recordemos el pasaje del apóstol Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Cuando predicaban el evangelio de Jesús y los principales sacerdotes les incitaban, les golpeaban para que dejaran de predicar y les ordenaban como autoridad, dejen de predicar. Y ellos decían, bueno, sí nos sujetamos a ustedes, pero en esto no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo como ejemplo puede ser en nuestro hogar. Como familia, pues los hijos están obligados, es su responsabilidad obedecer a los padres, siempre y cuando pues no pasen el límite, ¿verdad? Si tú, hijo, tienes padres que no son cristianos y te obligan a pecar, pues ahí sí no estás obligado a obedecerles. Inclusive si eres tu mujer y tu esposo que no es creyente, te está obligado, aún como creyente, te está obligando a hacer o decir cosas que van en contra de la fe de lo establecido por Dios, pues no, ahí se acaba la responsabilidad de seguirlo en ese aspecto, porque en lo demás, la autoridad está para que la respetemos. En la iglesia, pues es lo mismo, mi hermano, el encargado, el líder o pastor, no debe llevar a las ovejas a pecar. Esto sería paradójico, ¿verdad? Aunque sí pasa, tristemente, sí pasa. Obedecen a los hombres antes que a Dios, es al revés. Y hay ocasiones, mi hermano, que como creyentes vamos a sufrir la injusticia y la ira de los hombres por obedecer a Dios. Esto es una verdad, que vamos a sufrir por guardar el testimonio. En estos casos debemos de estar dispuestos a sufrir la pena sin quejas. Yo me acuerdo, mi hermano, cuando me casé, que le dije a mi papá que me iba a casar, ella sabía que yo era cristiano, y le dije, pues mi boda va a ser así, no puede haber alcohol, no va a haber alcohol, porque pues mi boda va a ser para honrar al Señor, porque yo quiero que el Señor me bendiga. Me acuerdo que él me dijo, no, así no son las cosas. Yo voy a llevar así, yo voy a llevar el alcohol y yo voy a hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Ahí sí no, papá. Y bueno, son ejemplos. Y mi papá me dejó de hablar 2 años. Y pues ahora obviamente duele, pues, pero como cristianos usted y yo debemos de estar listos para sufrir esto con gozo. Recordemos que Romanos dice que nuestra vida debe de ser un sacrificio vivo. Y un sacrificio pues habla de muerte, de morir a nosotros mismos por el testimonio de Cristo, ¿verdad? Al lado de mi casa, de su casa también, hay un andador que supuestamente es calle, pero es un tiradero. Hay supuestamente pasto, pero no hay, es maleza. Y pues yo lo limpio, aunque no me corresponde, pues yo pago ahí para que le pongan, le puse. Me acuerdo que una vez, cansado de que se juntaran ahí los vagos y que tiraran escombro, puse 6 árboles. Fui a comprar los árboles y los planté,
Pues no duraron ni una semana, mi hermano. Se los llevaron. Y obviamente los vecinos saben que yo soy cristiano y observan, claro que observan las reacciones que tenemos. Una vez, yo había acabado de limpiar y me llevaron como 20 costales de escombro. Y yo supe quién fue. Y no dije, no, esto es injusto, yo voy, se los voy a poner en su casa. Y no, para que vean. No, mi hermano, yo con gozo soporté. Dije, porque no vaya a ser, ellos están observando lo que hacemos. Recordemos, les hemos recalcado que como cristiano hemos cedido por amor a Cristo todos los derechos que tenemos. Así es que, mi hermano, si se te meten en la cola de las tortillas, no discutas. Cede tú el lugar, ese derecho. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Él cedió su vida por amor a nosotros. Pero ¿qué tal al cristiano cuando se le meten en la cola para el depósito del banco? No, esto es injusto. ¿O qué tal, mi hermano, cuando la gasolina sube 50 centavos y ya está en 20? No, esto es injusto, vamos a hacer un paro para el gobierno para que sientan lo que es vivir sin nosotros. Órale, cristianos. Pero sigamos leyendo, mi hermano. Vamos a Romanos 3:5, vamos avanzando un poquito. Versículo 3 dice, sígame ahí, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno entonces y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los que hacen lo bueno, mi hermano, no tienen por qué temer a las autoridades, sino que los que quebrantan la ley son los que deben tener temor al castigo. Es como en esas revueltas que se hacen, mi hermano, en esas manifestaciones, que una causa que a ti te parece justa y estás en medio del alboroto y de repente te agarran los policías y te ponen una tunda. Mi hermano, pues tú estabas ahí en un lugar donde no tenías que estar. Entonces, solo los que quebrantan la ley son los que deben de tener temor al castigo. Si vas por periférico a 120, 130, pues obviamente te va a parar el tránsito si te agarra, ¿verdad? Puedes causar un accidente, inclusive causar un accidente que lleve a matar a alguna persona y va a haber un castigo porque no respetaste la ley. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Si quieres estar tranquilo, libre de castigos, de multas, de juicios, de cárcel, debes de respetar las leyes. Si en casa, mi hermano, quieres vivir tranquilo, respeta a todos los miembros de tu familia. Respeta las leyes de Dios, las indicaciones de los pastores para que estés bien en la congregación, las indicaciones de los líderes. Porque luego somos rebeldes, todo nos parece mal, andamos acá con cuchicheos, andamos con murmuraciones, rebeldes, sembrando discordia, y cuando vienen y nos reprenden, nos molestamos. ¿Cómo, mi hermano? Pues obviamente va a haber una reprensión, porque todos los líderes, todos los encargados, pastores, las autoridades civiles, tanto la autoridad en la casa, pues están para ejecutar un castigo. Dice la Escritura, no en vano llevan la espada, y se refiere a que no en vano llevan la autoridad del castigo. Como mi hijo tiene 2 años y medio, ya lo conocen la mayoría, si no es que todos, y cuando hace algo malo, se queda calladito y pone las manos atrás. Y luego, en cuanto me ve que vi lo que hizo, dice, papá, no me des papau, y va y se esconde en su ropero, porque sabe que hizo lo malo. Pero cuando se está portando bien, hasta va y me besa y me dice, papá, estoy portando bien. Y me pide un juguito, me dice, ¿compras un juguito? Ah, ¿verdad? Un niño. ¿Cuánto más nosotros, mi hermano? Así somos. O cuando estás en pecado, que estás permitiendo pecado en tu vida, o estás en una actitud mala con Dios, ¿a poco tienes la libertad de acercarte con Dios libremente? No, claro que no, mi hermano, porque hay disciplina, hay castigo. Los hermanos rebeldes de la iglesia, ¿verdad? Que nunca faltan.
¿A poco se sienten muy a gusto en la congregación? No. Y ven al pastor y dice, ay, de seguro ya me va a decir. Sí, mi hermano, porque no en vano lleva la autoridad para castigar. Esta espada que se refiere a la autoridad dada para ministrar castigo y disciplina. Esta es una enérgica declaración acerca del poder con que Dios invistió al gobierno. La espada no se refiere como un símbolo de poder, sino que se refiere a la autoridad y poder para infligir la pena por la desobediencia, mi hermano. El apóstol Pablo menciona 2 veces en estos pasajes que el gobierno es servidor de Dios. En este versículo 4 lo menciona 2 veces, que el gobierno es servidor de Dios. Pues el gobierno no solo es para guardar nuestra vida, sino también es servidor de Dios para aplicar el castigo a los que quebrantan la ley. Pablo nos muestra que hay 2 razones por qué es necesario estar sujetos a la autoridad. Una, por razón al castigo. Como ya lo vimos, ¿verdad? Portarse bien porque viene la disciplina, viene el castigo. Si andas robando, pues te van a meter a la cárcel y posiblemente te den muchos años. En la gracia y misericordia de Dios, me dio la oportunidad de conocer varios hermanos en la penal, ¿verdad? Y pues todos estaban porque hicieron cosas malas. Y seguían y pues ahí están guardaditos. Algunos salen, pero pues ya se privaron de mucho tiempo de ver a su familia y pues es difícil, hay castigo. Y también, hermano, entra este comentario. No solo debemos estar por temor al castigo, sino que debemos sujetarnos en plena obediencia, hermano. No que nada más nos escondamos cuando nos vean, ¿no? Estamos en casa y nos portamos bien porque mis papás están aquí. Estoy con mi esposa y todo bien, ¿no? Mi esposo. Estoy en la congregación y cuando pasan los pastores, no, hombre, las mejores ovejitas. Oh, excelentes. Pasa el de tránsito, no, hombre, el cinturón, hasta manejas derechito. Pero ¿qué tal cuando no te ven? No, hombre. Cada quien sabe, ¿verdad? Yo también la he regado ahí. Pero vamos avanzando. Pero la segunda parte por la que el apóstol Pablo nos dice que debemos de sujetarnos es por la causa de la conciencia, es decir, del conocimiento de nuestros propios actos. Aunque nadie nos vea y nos sintamos muy astutos, tú y Dios lo saben, mi hermano. Pues ni saben que soy cristiano. Entre la bola me disimulo, no pasa nada. Ahorita, pues aquí no está el pastor, ahorita puedo hablar de él. Aquí no está tal persona. No, fíjate que el hermanito es así, así, así. Y los hijos cuando los papás se van, hacen y deshacen. Y cuando regresan los papás, no, todo bien ordenadito. Yo en ese internado que les dije que estaba, todos los días nos revisaban la habitación a las 10 de la mañana. Así es que después de que revisaban el cuarto, yo hacía un desastre. Ahí me acuerdo que para vergüenza mía, en las noches organizábamos peleitas de box y parábamos las camas y nos aventamos, rompíamos varias cosas, pero al día siguiente en la mañana, a las 10 de la mañana, todo estaba como si nada. Las camas estaban rotas, pero aparentaban estar bien, ¿verdad? Y esto pues no es correcto, mi hermano, y muchas veces como cristianos nos metemos en estas mismas situaciones. Llegamos inclusive a aparentar, a caer en hipocresía delante de las autoridades que Dios establece sobre nosotros. Sigamos, mi hermano, en Romanos 13, 6 y 7. Dice, pues para esto pagáis también los tributos, sigue el apóstol Pablo, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Mi hermano, tú y yo como cristianos, como ciudadanos de esta tierra, no solo debemos a nuestros gobiernos y a nuestras autoridades obediencia y respeto, sino también sustentarle por medio del pago de tributos, como menciona el apóstol Pablo, es decir, pues los impuestos, mi hermano. Aquí como que a veces incomoda, ¿verdad?
Todos hablamos inclusive de lo caro que es la gasolina, que 16%, y que la inflación, y que ya las tortillas ya no cuestan 10 pesos, ahora cuestan 15 y subiendo, y que está mal aquello, que está mal lo otro, pero ¿qué hay, mi hermano, de los servicios que el gobierno nos ofrece? Servicios diarios, que están al alcance de todos, o de la mayoría, por así decirlo. Ponen, sí o no, hay a nuestra disposición agua, luz, ambulancias. Si te llegara a pasar un accidente, tu teléfono luego está para llamar a emergencia y te mandan una ambulancia. Los bomberos, mi hermano, rescatistas, médicos, policías, aunque digas que son malos y son corruptos, están para tu disposición. A lo mejor piensas, no, es que son bien corruptos, pero ¿qué tal si no los hubiera? Ayer mi hermano vio una publicación medio rara en el Facebook, donde se vio un video, ¿no?, que acusan a unos policías viales de que dice: aguas con estos, están cazando automovilistas, nada más no traes el cinturón de seguridad y están pidiendo de 500 para arriba, se pasan, son unos ratas. Dice: a mí me pararon, pero yo no les di los 500 que me pedían, yo me zafé con ellos con 300, aguas con estos corruptos. Imagínate, hermano, qué paradójico. Un corrupto hablando mal de otro corrupto. Es un doble discurso, una doble moral. Así como es corrupto uno, es corrupto otro. Dios nos exhorta, mi hermano. Es nuestra responsabilidad, no si queremos, que participemos del servicio que nos brindan. Y imagínese, mi hermano, pues las cosas van subiendo, hay muchas cosas que son muy caras y son injustas, pero Dios suple todas las cosas para que podamos salir adelante. El hecho, mi hermano, que usted y yo seamos ya ciudadanos del cielo, no nos exime de ninguna responsabilidad ante el gobierno humano, sino por el contrario, somos los primeros que debemos dar ejemplo. Debemos de participar de lo señalado en la ley, creamos que es justo o no. Y pensando en esto, mi hermano, Dios suple todas nuestras necesidades, ¿sí o no? No debemos de caer en pánico, mi hermano. Imagínese, ya de repente, la gasolina ya cuesta 20 pesos y dicen que va a subir a 25. No, que yo compraba esto y como el dólar subió ya está más caro y estamos en pánico, ya todo está subiendo. Mire, mi hermano, Dios suple nuestras necesidades, tanto si la gasolina cuesta 7 pesos como si cuesta 20, 25, 30. Siempre y cuando necesitemos las cosas de verdad, no para malgastar. Yo me acuerdo cuando mi mamá me daba $3.50 para ir por 1 kilo de tortillas, estaba en la primaria. Y hoy el kilo está 4 o 5 veces más y Dios sigue supliendo lo necesario. Y así la tortilla cueste 50 pesos, si la necesitas Dios te la va a dar, mi hermano. Así es que dejemos esa situación de estarnos quejando de todo, porque es vergonzoso, mi hermano. No solo debemos pagar nuestros impuestos y demás cosas que nos demanda el gobierno, sino que también Dios nos exhorta a respetar a los que están encargados de aplicar las leyes y hemos de darles honor aunque no lo merezcan. Si Dios los puso ahí, hermano, debemos de darle respeto. Así que, mi hermano, terminando con este punto, podemos decir que no podemos hablar de modo despectivo de los gobernantes, ya sea el rey, el presidente, el gobernador, el legislador, los padres, los pastores. No podemos ser groseros ni insultarles, ni unirnos con los que les insultan. En Hechos 23:5 dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, ¿verdad? Y recordemos ese pasaje como el apóstol Pablo ante el sumo sacerdote, al decirle sepulcro blanqueado, pero sin saber que era el sacerdote, ¿verdad? Imagínate, y le dice el sumo sacerdote: ¿así le hablas a un sumo sacerdote? Y el apóstol Pablo reconoce en el momento. Pero veamos a Jesús en cuanto a la obediencia a las autoridades. Vamos a ver 4 puntos aquí.
El primer punto, la sujeción al Padre. Para irnos más rápido voy a leer yo los pasajes seguiditos. Dice Juan 6:38, hablando Jesús, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Jesús sujeto al Padre, reconociendo la autoridad. 2, la sujeción en la familia, en el hogar que vivía. En el pasaje de Lucas 39:51, no lo vamos a leer, sino para que lo lea usted en su casa. Recordemos a Jesús a la edad de 12 años, que en una visita que cada año hacían sus padres al templo a dar sacrificio, a celebrar la Pascua, y sus padres se fueron y Jesús se quedó ahí, hablando con los principales, ¿verdad? Con maestros. Después de un día en camino se dan cuenta que Jesús no estaba y se regresan a buscarle. Y le dice a su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y Jesús contesta, de 12 años, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús, después de eso, regresa con ellos, pero el versículo 51, para que usted lo lea en casa, dice que Jesús se sujetaba en todo a sus padres. Qué impresionante, ¿verdad? Y el punto 3, la sujeción a las autoridades espirituales que estaban en ese tiempo. Jesús, como marcaban las costumbres y leyes judías, entraba a la sinagoga los días de reposo sin rebelarse a las reglas, los días marcados. En Lucas 4:15 al 17, dice que Jesús entró a la sinagoga como era su costumbre. Y recordamos aquí que Jesús toma el libro del profeta Isaías y lo lee. Y dice, hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Pero hay una palabra, una frase que me llamó mucho la atención. A Jesús le entregaron el libro. Él no se paró y dijo, a ver, aquí yo soy el Mesías, yo soy la autoridad, el Rey de Reyes y Señores de Señores, aquí yo soy. No, sino le entregaron, se lo otorgaron, le dieron esa autoridad, ese permiso para leer el rollo. Y en el punto 4, las sujeciones a las autoridades de los hombres, a la autoridad civil. Veamos a Jesús. En Mateo 22:15. Veamos aquí. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Recordemos que los fariseos estaban ahí buscando cómo encontrar algo en Jesús, ¿verdad? Cómo hacerle caer, tropezar. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Lisonja, mi hermano, aquí nomás estaban adulando nomás para ver qué sacaban. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me estás tentando? Hipócritas, mostrando la moneda, sacando una moneda del tributo, mostradme la moneda del tributo, les dijo Jesús, y ellos le presentaron un denario, que era el salario de un día. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo Jesús, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué impresionante la respuesta de Jesús, que pone en orden todas las cosas, mi hermano. Jesús sujeto al Padre, Jesús sujeto mientras estuvo con su familia, Jesús sujeto en lo que eran las autoridades espirituales en su tiempo, y Jesús sujeto a las autoridades civiles. Si Jesús, mi hermano, que es la autoridad sobre todas las cosas, se sujetó en todo, ¿por qué creemos entonces nosotros que podemos rebelarnos a la autoridad y hablar mal de ella? No perdamos el enfoque de que somos servidores de Jesús. No estamos para recibir favores, sino para ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, lo cual, mi hermano, implica la muerte, como ya hemos visto, la cual Jesús nos da ejemplo. Seguimos en nuestro pasaje base, Romanos 13, vamos a leer 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, o sea, una lista interminable. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Después de que el apóstol Pablo nos habla abundantemente sobre qué es la autoridad, cómo obedecerla y por qué obedecerla, continúa diciendo que no debamos nada a nadie. Y este no deber nada a nadie se refiere enfáticamente a que paguemos nuestras deudas cuando corresponde. No se refiere, como podemos llegar a pensar leyendo por encima este pasaje, que es una prohibición contra toda forma de deuda, sino que la exhortación es a que no seamos morosos y desatendidos. Imagínense, hermano, algunos tienen un préstamo para una casa, una remodelación, para su negocio, para algún coche. Dios no está en contra de eso, mi hermano, sino de que seamos desatendidos, ligeros en las obligaciones que contraemos. Y mi hermano, puede haber ocasiones donde los pagos del crédito, de la casa, del carro, del negocio, la colegiatura, ciertas cosas, nos atrasamos en los pagos. Ahora con la contingencia, pues yo me he atrasado de repente, pero y a lo mejor muchos nos hemos atrasado. Pero Dios nos enseña a ser responsables, que no nos malgastemos el dinero de los pagos en cosas que no son necesarias. Si Dios te está supliendo para dar el pago de tu luz, de tu agua, de tu internet, del carro que sacaste porque lo necesitas para el trabajo, de tu negocio, de tu casita, y tú prefieres comprarte los tenis de moda, prefieres malgastártelo en una super comida acá, cosas que no son necesarias, pues aquí estamos siendo irresponsables, mi hermano. Si eventualmente caemos en alguna situación así, debemos de afrontarlo y dar la cara, mi hermano. Pedir ayuda al Señor reconociendo nuestro error, pero no podemos permanecer en una condición similar, porque podemos caer en el mal testimonio, ¿verdad? Están de repente los hermanos cristianos con el letrero afuera de su casa de Coppel. Oye, nos debes 2,000 pesos, ya páganos, tienes 2 años que no nos pagas. No, si en una situación así, pues mira, hablas, ¿sabes qué? Ahorita no puedo pagar, tengo esta situación, pero yo voy a cumplir con mi obligación, ¿verdad? Porque se cae en mal testimonio, mi hermano. Y hay algunos principios que quiero mencionar en cuanto a esto. No debemos de contraer deudas por cosas que no son esenciales. ¿Qué cosas son esenciales? Vestido, comida, bebida, el día a día, mi hermano. No debemos endeudarnos cuando no hay esperanza de pagar. Es decir, si estás ganando 10 pesos y quieres gastarte 35, pues no, mi hermano, no es razonable. Y debemos de ejercer una responsabilidad financiera viviendo modestamente dentro de nuestras posibilidades. Esto, mi hermano, es muy importante. Dios algunos bendice de gran manera, inclusive hay oportunidad de que tengan alguna persona que les ayude, una casa muy grande, ¿verdad? Pagar una buena escuela, tener buenas cosas. Pero si lo puede pagar, mi hermano, Dios se lo da para que lo disfrute. Pero si no nos lo da Dios, no debemos estarlo buscando, mi hermano, debemos vivir modestamente. Recordemos que dice la Escritura que el que pide prestado se vuelve esclavo del que presta. Pero por el contrario, mi hermano, Dios nos enseña que tenemos una duda que siempre tendremos, mi hermano. Siempre tendremos como cristianos, y esta es el amar. La palabra que se usa aquí, mi hermano, para amor es ágape, es decir, el amor que proviene de Dios, amor sobrehumano, amor que se entrega sin que el prójimo sea merecedor o tenga alguna virtud, sino que se goza en el dar, en la entrega, que nos lleva a amar a nuestros enemigos. El amor que debemos de que debe manifestarse sí o sí en dar, así como Jesús se dio a sí mismo por rescate de todos nosotros. Hay que resaltar que este amor implica totalmente la voluntad, mi hermano, y desecha las emociones como un motor. ¿Qué quiere decir esto? Que es en nuestra voluntad que debemos de amar, no nuestras emociones.
Es imposible para alguien que no es hijo de Dios manifestar este amor, inclusive aún para el creyente sin verlo en sí mismo, sino que es en el poder y autoridad que ministra el Espíritu Santo que mora dentro del creyente que podemos amar con este amor ágape. Perfecta expresión de este amor fue manifestada en Cristo. Nosotros como imitadores de Él debemos de manifestarlo en la obediencia a sus mandamientos. El que practica el amor aprendido de Jesús en el poder del Espíritu Santo ha cumplido la ley en lo que se refiere al amor, el amor al prójimo. Pues los mandamientos que se mencionan en el versículo 9 como adulterio, falso testimonio, el asesinato, el robo, se cumplen prácticamente al practicar el amor de Jesús. Porque pues el amor que viene de Dios no puede hacer mal a nadie, sería opuesto a la naturaleza. Es decir, ay, pues te robo en el amor. En el amor de Dios te voy a robar para hacerte bien. No puedes decir amar a una persona con el amor ágape de Dios y adulterar. El amor ágape no lleva a la inmoralidad, mi hermano. Y seguimos en Romanos 13:11, vamos a leer al 14 para terminar. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, levántense, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya ha pasado un tiempo, la noche ya está avanzada y se acerca el día, la salvación. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estos versículos, mi hermano, el apóstol Pablo nos exhorta a que consideremos nuestro caminar, al que el tiempo es corto, nuestra salvación está muy cerca. Se acerca el día en que dejaremos de ser ciudadanos de esta tierra para ser totalmente ciudadanos del cielo, junto con Jesús. Debemos dejar, mi hermano, toda pesadez, toda inactividad. Ciertamente lo verdadero es difícil, mi hermano. Somos rebeldes por naturaleza y añadimos que nuestras autoridades son muchas veces injustas. Pero consideremos que esto es un poco el tiempo el que nos queda. Debemos desechar todo lo asociado con la injusticia para poder vivir como verdaderos ciudadanos de los cielos, lo cual implica la justicia, la paz, espíritu, mi hermano. Si tú dices que ya eres ciudadano del reino de los cielos y que has creído en Cristo, entonces tú estás practicando la justicia, la paz y el gozo. Este es el verdadero carácter que Cristo quiere formar en nosotros, no de rebeldía y de queja. Pablo hace énfasis en que debemos poner énfasis en cómo que al ser hijos de día debemos andar como hijos de luz, como cartas leídas por todos los hombres. ¿Y qué leen los demás en ti, mi hermano? ¿Andas con astucia, en hipocresía? ¿O puedes pararte y todos pueden leer a Cristo en ti? Nada tiene que ver un cristiano con pleitos, excesos, inmoralidades, rebeldías. Nada tenemos que hacer en estas cosas, mi hermano. Versículo 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístete de Jesús, es decir, cubre tu vida con la de Él. Dejemos de vivir con nuestra naturaleza para dar paso a la naturaleza espiritual que Cristo nos quiere dar. Debemos adoptar su estilo de vida, nuestro ejemplo. Y no debemos obedecer entonces a nuestra carne, mi hermano, la cual está siempre demandándonos que satisfagamos las comodidades, deseos, lujos, inmoralidades, cosas materiales. Vistamos entonces, mi hermano, con las armas de la luz. Para terminar, quiero leer Efesios 6:10. Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, toma la armadura, vístete de Jesucristo, para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estando pues firmes, ceñid los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el arrepentimiento. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi hermano, esa es la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Les animo, mi hermano, que ordenemos nuestro entendimiento acerca de las autoridades que tenemos en todos los ámbitos que vivimos. Que ciertamente somos ciudadanos del reino de los cielos, pero somos ciudadanos también aquí en la tierra. Debemos de dar testimonio, mi hermano, no avergonzar al Señor. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú quieres trabajar en nosotros, Señor, llevarnos a un conocimiento más profundo, llevarnos a niveles más profundos, Señor, y cada vez representarte mejor, Señor. Quiero decirte que quiero representarte bien aquí en la tierra, Señor, que el tiempo que nos quede, Señor, no queremos pasarlo en cosas vanas, queremos esforzarnos para cumplir tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Y si hemos faltado a la autoridad que tú has establecido, te queremos pedir perdón, Señor, y que a partir de hoy, Señor, no tenemos excusa, tenemos que avanzar, Señor, porque tú demandas de nosotros obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles que dignamente, Señor, sufren por tu testimonio, Señor. Si alguien nos hace injusticia, Señor, poner buena cara, así como tú nos has enseñado, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos y que queremos ser como tú, Jesús. Mi amado Jesús, tú eres nuestro gran amor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta transmisión, aunque falló un poquito, pero tú te glorificas en todo, Señor, porque has de cumplir propósito y has de terminar la obra que comenzaste en cada uno de nuestros corazones, Señor, por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te amamos. Amén.